Amigos, amigas, muy buenos días. Me da gusto saludarlos a través de estas videoemisiones del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario, periodismo de reflexión. Vamos a hacer un rápido comentario sobre la marcha que se llevó a cabo este pasado domingo, donde se conmemoraba el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Y esta conmemoración se llevó a cabo a convocatoria de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que este sábado 18, que precisamente se cumplía el 85 aniversario de ese gran decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues salimos todos a marchar y se dieron algunas cosas pues muy interesantes. Únicamente quiero remarcar lo que he venido diciendo, fiel a lo que es, pues son estas videoemisiones que tratamos de ceñirnos a la reflexión, y muchas veces la reflexión se requiere el que seamos repetitivos y constantes en temas que nos muevan precisamente a la reflexión. Y hacemos énfasis una vez más, ciñéndonos a esto, en la diferencia que se dio en esta marcha del pasado sábado, con el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y la marcha que llevó a cabo, creo que el 26 de febrero, los partidarios del viejo régimen, el régimen caduco, un régimen basado en la corrupción, en la violación de la ley, un régimen que se basaba en la impunidad, un régimen que ensangrentó al país, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, un régimen del PRI y del PAN que endeudaron al país de manera brutal, un régimen de desaparecidos políticos, de ciudadanos desaparecidos, un régimen de matanzas como la de Ayotzinapa en 2014. Los partidarios de este régimen salieron a marchar el 26 de febrero, sin sombra de pudor, sin sombra de vergüenza. Y aquí viene la diferencia que insistimos una vez más, en tanto que ellos en sus marchas denotan odio, mentiras, infamia, calumnia, y yo creo que una vibración muy densa, muy negativa, esa marcha de los partidarios del INE, del PRI, del PAN y del PRD, muy densa, muy pegajosa, esa vibración negativa que se expresó en las manifestaciones de odio, las manifestaciones de mentiras cínicas, ya sin guardar siquiera las formas. Eso es lo que definió a la marcha del 26 de febrero a favor de los que apoyan al INE, al PRI, al PAN y al PRD. Y repito una vez más, ¿qué diferencia con la marcha o las marchas que se han hecho a favor del presidente de la República y de la Cuarta Transformación, donde lo más distintivo es la alegría, la felicidad de la gente de salir a marchar para apoyar la transformación de este régimen que precisamente ha llamado así la Cuarta Transformación? Miren, está además lo que digan los mentirosos del PRIAN-RD y quienes le siguen, que si hubo acarreados, que siempre van a salir con lo mismo, que si no se llena el Zócalo, no sé qué más infamias, fieles a su naturaleza, así como la naturaleza del alacrán es picar e inyectar su veneno. También los partidarios del PRI, PAN, PRD, INE, fieles a su naturaleza, siempre expresan mentiras, expresan infamias y calumnias. Allá ellos, con su vibra negativa. Por algo les dijeron, y disculpen que yo repita esta palabra, que me pareció muy jocosa, por algo esta mujer que se manifiesta, creo que ahí a las afueras de la Suprema Corte, por algo les llamó a los que marcharon el 26 de febrero, apoyando al INE, por algo les llamó con cara de malcogidos. Hasta ahí la dejamos. ¿Y qué diferencia? ¿Qué diferencia con la alegría, la fiesta, el reencuentro del pueblo, el reencuentro, pues podríamos incluso decir de etnias? Ahí me tocó ver gente de Chiapas y de Oaxaca con sus vestuarios tradicionales, con ese gusto, con tamboras, con algunos otros instrumentos de música, cantando y bailando. Esa es la diferencia. Que se note y que se diga a cada rato, somos como el día, los que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador, y la noche, los que apoyan al INE y al régimen corrupto,
que lo definía la impunidad, los desaparecidos políticos, el encarecimiento, las matanzas y muchas cosas más, que el endeudamiento público, que ya no quiero mencionar ni meterme con eso, porque lo malo se pega. Pero bueno, amigos, esa es una de las principales diferencias entre la marcha que se dio el pasado sábado, rebosante de alegría y felicidad, y la marcha de los otros, plena de infamia. Pero bueno, hay algo que también queremos remarcar aquí. Eso yo no lo vi, yo no lo pude apreciar, pero se dice que hicieron una figura de la señora Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la quemaron, me imagino que los partidarios del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y todo el mundo se desgarró las vestiduras. ¡Ah! Le faltan al respeto al Poder Judicial, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ah! Estos salvajes que le faltan al respeto y queman la figura de esta señora Norma Piña. Y callan también fieles a su doctrina de hipocresía, que cuando ellos marcharon en su marcha de la infamia, quemaron una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí nadie nos rasgamos las vestiduras. Nadie dijo nada, no dijimos nada, no valía la pena mencionarlo. Y los hipócritas de la televisión no dijeron nada. Ya están desgarrados a las vestiduras porque hicieron una figura de la obesa presidenta de la Suprema Corte de la Nación y la quemaron los partidarios de la Cuarta Transformación. Entonces, los hipócritas callan cuando queman una figura del presidente el 26 de febrero en la marcha de la infamia del INE y no dicen nada. Callan como mudos, callan como momias, no dicen nada. Esta es la hipocresía de esos medios que se dicen de comunicación, aunque son más bien medios de pretendida adoctrinación que ya no lo logran. Ahí no dijeron nada de lo que hicieron del presidente, de su figura que también fue quemada. Nosotros ni nos espantamos, ni nos molestamos, ni mucho menos nos desgarramos las vestiduras. Y cómo nos mueve un poco a risa el espectáculo de los hipócritas, que no dicen nada. En el caso cuando queman la figura del presidente de la República, y acá se tiran al suelo, patalean, berrean, porque queman la figura de esta señora Norma Piña, que justificado lo tiene. Pero también quiero destacar esto. Yo no sería tan duro, porque ha habido dureza de la misma gente de Morena, en un afán exagerado, creo yo, de decir no somos iguales. Y por supuesto que no somos iguales los partidarios de la 4T a los partidarios de la infamia, de PAN, PRD, INE. Por supuesto que no somos iguales. Pero repito, me parece una exageración de algunos senadores y personajes políticos de Morena que hayan condenado el hecho de haber quemado la figura de Norma Piña, presidenta de la SCJN. Me parece que fue una exageración su dureza, el decir que no se falta el respeto al Poder Judicial, al Ejecutivo sí. Les pregunto a los mismos morenistas, porque tampoco dijeron nada. Se quedaron calladotes como momias y nadie dijo nada. Y qué bueno, porque también eso demuestra que no somos iguales. Pero bueno, ¿por qué tratar de coartarle al pueblo mexicano su justo sentir? Porque así como nuestro presidente dice que su pecho no es bodega, también muchos mexicanos podemos decir lo mismo, nuestro pecho no es bodega. Y qué bueno, si Viño no estuvo en la quema de la figura de la señora Norma Piña, yo, discúlpenme, aplaudo eso. ¿Cómo vas a hacerle sentir a estos corruptos enquistados en la SCJN tu malestar, el malestar del pueblo, ante tanto cinismo de haber soltado a delincuentes, de haber eliminado órdenes de aprehensión en contra de delincuentes políticos y de haber liberado cuentas cuantiosas llenas de millones de delincuentes o esposas de delincuentes? ¿Cómo le hacemos sentir a esta señora corrupta, Norma Piña, presidenta de la SCJN, cómo hacerle sentir que la repudiamos y que estamos atentos a lo que está haciendo?
El liberar las cuentas el mismo día que declaran culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos, ese mismo día la señora libera las cuentas de la esposa de Genaro García Luna aquí en México, que son miles de millones. ¿Cómo hacerle sentir nuestra desaprobación, nuestro malestar y nuestro rechazo, nuestro repudio a cómo está actuando la señora? ¿Cómo no molestarnos por haber liberado las cuentas de otro de los secuaces de Genaro García Luna, Ramón Pequeño me parece que se llama uno de ellos así, perdón si no me acuerdo, y del nombre correcto, y también de haber eliminado la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca? Y se me escapa ahorita el nombre, pero de este ex gobernador de Tamaulipas, que en 12 años de gobierno, en 12 años de trabajo en la política mexicana, acumuló 1,000 millones de pesos. 50 propiedades aquí en el país y en Estados Unidos. ¿Cómo no hacerle sentir nuestra molestia a esta señora de que haya eliminado la orden de aprehensión en contra de este delincuente? ¿Cómo no hacer sentir esa molestia de que apenas Norma Piña, llega a la presidencia de la Suprema Corte y libera a Rosario Robles, desviadora de más de 5,000 millones de pesos que les arrebató casi de la boca a los más pobres? ¿Cómo le vamos a hacer sentir nuestra desaprobación y, repito, nuestro repudio a los actos políticos de esta señora que se ostenta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo? Y yo creo, vamos a terminar este breve video, yo creo que se debe de realizar, si no una reforma constitucional, ya sería para después de 2024, esperando que Morena gane la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, sino iniciar una reforma constitucional, sí debe organizarse un debate nacional que defina en qué reside la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se haga un debate abierto, que se incluyan no nada más los intelectuales, los que están a favor del pueblo, y los pseudointelectuales, los orgánicos, que sean incluidos también ellos, en un gran debate donde también esté el pueblo, las organizaciones sociales, verdaderamente sociales, no las que recibían moche por hacerse de la vista gorda ante el saqueo del país, pero que en este debate se incluya a todos los órdenes sociales del país y que se defina en qué consiste la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en qué consiste la autonomía del INE y de órganos como el INAI, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tantos organismos que hay que se presumen autónomos. Yo creo que este debate urge, y que digan de quiénes son autónomos, de quién es autónoma la Suprema Corte, de quién, porque la Suprema Corte y todos los demás no pueden ser autónomos en tanto que reciben un salario del pueblo mexicano. Y yo no lo acabo de decir. En videos anteriores, cuando menos tendrá como 2 años, que yo hacía esta propuesta. Creo que tenía un año y ahora es presidente de la SCJN, el señor Arturo Lelo de la Rea, Saldívar Lelo de la Rea. Creo que tenía un año cuando él estaba proponiendo una reforma y yo a través de estas pantallas de las computadoras, de los celulares o de las tabletas, decía que se debería de definir de quiénes son independientes, de quiénes son autónomos estos poderes. Y también decía que no pueden ser autónomos puesto que reciben un salario del pueblo. ¿Quieren ser autónomos completamente? No cobren, señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señores del INE, no cobren. Ahí creeremos que son verdaderamente autónomos. Mientras ustedes reciban un pago fruto del sudor del trabajo de miles de trabajadores mexicanos, ustedes no son autónomos. No completamente. Podrán ser autónomos del poder legislativo, autónomos del poder ejecutivo, pero no son autónomos del pueblo mexicano. Pues amigos y amigas, los dejo con esta reflexión, esperando regresar en los próximos días con otros temas. Tenemos pendiente
comentar todas las tranzas que ha hecho el cártel inmobiliario, del PAN, que ha hecho su agosto desde 3-4 años para atrás en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde ellos han gobernado, a costa de la vida de 2 personas, cuando menos, que perdieron precisamente la vida en un temblor de 2000, no recuerdo, ahí sí disculpen el dato, pero creo que fue en el temblor pasado. Pero bueno, ya corrió sangre por estas corruptelas del PAN. Entonces regresamos con ustedes, esperamos que sea el día de mañana, dejando pendiente este tema del cártel inmobiliario panista, lleno de corrupción, de latrocinios y raterías. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Su amigo servidor Silvano Ángeles, para esta videoemisión del informativo El Pico del Águila. Periodismo comunitario, periodismo de reflexión. Muy buen día.